de Enrique Velázquez, secretario general del esta UDG. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, te saludamos y te escuchamos. ¿Cómo estás, Belén? Qué gusto saludarte. Decirte que el día de hoy quiero hablar sobre un tema que pareciera cada que sale una noticia es nuevo, como el caso de las muertes de los presidentes municipales, ¿no? Los asesinados de manera constante en este país. Pareciera que se ha vuelto un deporte el estar atacando a autoridades, a presidentes municipales, a diputados, a personas que han tenido algún cargo público que en otros tiempos, en otras décadas, parecía era un asunto imposible porque se tenía un respeto a la autoridad y había códigos para no atacar, porque se tenía la creencia de que había un Estado fuerte, que podía llegar a las últimas consecuencias cuando se atacaba al Estado. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, particularmente en el sexenio, finales del sexenio de Vicente Fox y durante todo el periodo de Felipe Calderón, este tema se fue agravando, ¿no? Con la famosa guerra contra el narco, empezamos a dar cuenta que prácticamente los presidentes municipales estaban a merced del crimen organizado, que tenían que incluso en algunos lugares ceder plazas, hablar de no meterse contra los delincuentes, contra el crimen organizado, y que de esta manera les respetaban la vida, ¿no? Que no eran amenazados con el famosísimo plata o plomo que se inauguró en Colombia, con la violencia que hubo en la década de los 80, y que ahora en México, bueno, pues tenemos un problema muy fuerte sobre lo que está ocurriendo atacando a presidentes municipales. Debemos de recordar que hace 2 años pues hubo una muerte de Michel, el diputado federal por el distrito 18, que se mataron al expresidente municipal de San Sebastián del Oeste, a Efrén, y que todo esto ha quedado prácticamente en la impunidad, que nunca hemos sabido quiénes fueron o cuáles fueron los motivos, las razones, que la autoridad pareciera que fuera parte del riesgo de ser presidente municipal o de ser diputado, y ahora lo que ocurre en Guerrero y lo que está pasando en Chiapas, bueno, pues nos vuelve a poner en atención que algo se debe de hacer. Cuando decimos de algo, pues pareciera que nadie sabe cómo se puede actuar, y con un gobierno federal totalmente timorato, con falta de recursos, con la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos, con la poca operación que hay para las distintas planteamientos que se han venido haciendo, pues creo que es momento de que se tome con mayor fuerza el esquema que habíamos venido planteando sobre la despenalización y regulación de la marihuana, pero ahora con este tipo de violencia, creo que es momento de hablar de la legalización de todas las drogas. Si quieres realmente atacar el crimen organizado, quieres pegarles en la línea de flotación, tienes que buscar quitarles el dinero, y la única forma de quitarles el dinero es quitándoles el mercado. Si no, empezamos a pensar en un esquema como el que hay en Ámsterdam o en Holanda, que ha venido haciendo gobiernos como el de Portugal, o las políticas públicas que ha aplicado Uruguay y el mismo Estados Unidos, de empezar a golpear al crimen organizado de manera, no nomás metiéndolos a la cárcel, sino quitándoles los recursos y quitándoles la posibilidad de hacerse más ricos y de infiltrar al Estado. Esto va a seguir siendo inoperante. Vamos a seguir sufriendo violencia, vamos a seguir teniendo este tipo de acontecimientos que indignan a la ciudadanía, que nos ponen a vivir con miedo, y que eso nos tiene a todos como si no supiéramos hacia dónde va este país, ¿no? Que cada vez parece que se pone peor. Cuando se habla de este tipo de estos temas, pues hay quien quiere seguir con sus prejuicios, ¿no? Hay quien piensa que el día que se pueda regular va a haber más consumo, lo que está demostrado que no es así, que ese día se va a generar más violencia, cuando es al contrario, como ya pasó en la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de los 30, de los 20 y 30 del siglo pasado. A partir de la regulación, pues efectivamente ya se acabó con ese tipo de violencia y hubo otros aspectos de regulación. Se acabaron con grandes capos, se metieron a la cárcel, se generaron una serie de empleos, y la gente en Estados Unidos, en México y en todo el mundo pues toma alcohol en lugares seguros, regulado, con cuestiones de calidad. Hasta en México, en este momento, hace algunos meses, más de un año, pues se festejaba que México era el principal productor, que ya habíamos abierto las líneas comerciales con China para vender tequila, ¿no? Y presumimos que somos los productores de alcohol, cuando pues es una droga que, si bien es regulada, pues toma el que quiere, y que con campañas de información se puede generar que la gente decida
es lo que tiene que hacer, y además que se puedan recabar impuestos para que las personas que luego sufren de una enfermedad por una adicción a cualquier sustancia, pues pudiera ser atendido en un esquema de seguridad social, de salud pública, para poder tener controles sobre el daño que pueda causar una regulación como esta. Pero nadie puede protegernos de nosotros mismos, y eso está demostrado. Mientras siga habiendo consumo, va a haber quien venda drogas. Y mientras siga habiendo venta de drogas ilegales, y que sea un Estado dentro del Estado, un grupo tan poderoso que todo el mundo le tiene miedo, quien lo siga controlando, pues este país no va a avanzar. Este país va a seguir en la mediocridad, va a seguir sucumbiendo ante el plata o plomo, y va a seguir cediendo porque se ve amenazada la seguridad de las autoridades. Hay municipios donde hay más regidores que policías. Nunca le van a poder hacer frente a estos grupos que tienen más dinero que el mismo Estado, más dinero que el mismo municipio, que tienen controlada a más personas y que siguen siendo parte importante de la vida cotidiana de lo que ocurre en cualquier municipio del estado de Jalisco, de Chiapas, de Guerrero o de cualquier parte del país. Es momento de pensar que tenemos que actuar con firmeza, con certeza y con políticas agresivas en las que nos permitan acabar con la intranquilidad, con la inseguridad y con la violencia en este país. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Pues muy interesante, Enrique, sobre todo porque pocas veces nos damos también el tiempo para reflexionar en torno a esto que ya claramente has mencionado, y quizá lo más lamentable, el hecho de acostumbrarnos a que el asesinato de estos funcionarios, que antes era impensable, pensar por ejemplo en la muerte o el asesinato de un alcalde, de un gobernador, de un diputado, pues era prácticamente impensable en México, y hoy pareciera que se está convirtiendo en noticia común en los medios de nuestro país. Sí, parecía que anuncian un choque, ¿no? Hubo un choque en López Mateos y Mariano Otero, o sea, y ya mataron a un alcalde, otro está bien. O sea, ese es el problema fundamental, de que nos estamos acostumbrando y parecía que es parte de los riesgos, ¿no? Como aventarse del bungee, ¿no? Si se rompe la liga, la gente se va a morir. Y en este caso, creo que es algo que nos sigue teniendo con demasiada inseguridad, con gente pactando, porque no puede atendernos, no puede enfrentar al crimen organizado hasta que no le quites el dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Enrique, muchísimas gracias por tu comentario. Un saludo. Que estés bien, Belén. Muchas gracias. Gracias a todos. Enrique Velázquez con